Hola, el día de hoy quería responder a una pregunta que me hacen constantemente. Sin embargo, al plantearme la respuesta, no pude evitar pensar en una anécdota, algo sucedido, que seguro les va a resultar un tanto más estimulante que la misma respuesta a la pregunta original. La pregunta es, ¿por qué no hago podcast? Que es un formato que está tan de moda, que tiene tanta recepción, que se practica actualmente por tantos influencers. La respuesta tiene dos dimensiones, una dimensión práctica y una dimensión un poco más filosófica, algo que tiene que ver con mis principios. La respuesta práctica es que no soy bueno haciendo podcast, no soy una persona espontánea. Y la segunda dimensión de la respuesta tiene que ver con mis principios. Me gusta conversar directamente con ustedes. Y esto tiene mucho que ver con algo que me pasó en un momento de mi vida, cuando yo vivía solo en Lima, era soltero, estaba trabajando en una ciudad que me era un tanto ajena. Entonces yo regresaba a la casa, regresaba y no encontraba a nadie. Y lo que hacía era ponerme a ver videos de YouTube. Concretamente veía a 3 youtubers que estaban muy de moda en esos tiempos. El primero de ellos era James Rolfe, que es el Angry Video Game Nerd. El otro era Dross. Me gustaban sus opiniones antes de que se metiera tanto en los videos de horror. Y el último, un youtuber peruano llamado, o que se hacía llamar Henry Spencer. Un tipo que hacía entrevistas en la calle, sondeos de opinión, pero era muy gracioso, tenía un estilo muy desenfadado. Me gustaban mucho sus videos, en realidad los videos de estos 3 personajes los veía con bastante entusiasmo, casi con esa idea con la que uno tiene cuando va a ver a un amigo, ¿no? Me sentía acompañado esas noches. Entonces yo cuando planteé mi canal quería que fuera algo así, por eso es que yo siempre lo presento como una charla de amigos en la que nos tomamos un café, hablamos de temas de actualidad y no tanto como una clase donde yo voy y dicto. Bueno, la anécdota que quería contarles tiene que ver justamente con este último youtuber que mencioné, con Henry Spencer, a quien en algún momento tuve la oportunidad de conocer, pero nuestro encuentro no se dio por un malentendido, que lamento. Y en ese sentido, si es que alguien conoce a Henry Spencer y está viendo este video, por favor, háganle saber que todo fue un malentendido. Y bueno, eso, ¿no? Yo cuando vivía en Piura tenía un problema. Piura era una ciudad un tanto desconectada de la capital y por tanto del país. Por aquel tiempo, estamos hablando de los años 2017, 2018. En ese contexto, mi canal comenzó a generar bastante atención de medios nacionales y de vez en cuando me escribían periodistas para preguntarme si es que les podía conceder una entrevista. Pero, problema mayúsculo, tenía que ser en Lima. Por ese entonces no estaba muy generalizado, no normalizado las entrevistas virtuales, ¿no? Igual la internet era muy lenta, a veces se colgaba, la calidad del audio era muy mala y bueno, muchos inconvenientes. Entonces lo que yo hacía para más o menos tener un poco de difusión a través de Lima y con ello llegar al resto del país era agendar varias visitas, varias citas en una semana y viajar directamente a Lima para poder estar en medios, para poder estar de repente en programas, salir en notas de periódicos, etc., ¿no? En ese contexto me contacto con Henry Spencer y le dije que iba a estar por Lima, que me gustaría reunirme con él. Yo le planteé reunirme con él. Y él me dijo, bacán, sí, Josué, me encantaría, sería bueno. Él por ese entonces tenía un programa de entrevistas, intentaba hacer algo más elaborado, más televisivo. Ahora, el problema fue que, entre otras cosas, por esas fechas, también había llegado a Lima Aldo Bartra, el robot de Platón, con quien además me iba a encontrar. Cuando Henry Spencer se entera de que Aldo va a estar por ahí, Ugox estaba en Lima porque vivía allí y yo iba a viajar, entonces se le ocurrió la idea de juntar las entrevistas y hacer una para los 3. Por ese entonces nos gustaba llamarnos a los 3 el tridente cultural, ¿no? Éramos de los pocos canales culturales en el país. Entonces era más o menos lógico y hasta deseable que saliéramos los 3 en una sola entrevista. El problema está en que para coordinarla, Henry Spencer tuvo que cambiar los horarios y me llamó un día para decirme, Josué, ya la entrevista no va a ser en la mañana, sino va a ser en la tarde. Y coincidía con un compromiso que yo tenía con el medio Expreso. De hecho, íbamos a hacer una transmisión en vivo. Entonces le dije, no puedo, en la mañana no puedo, me es imposible. Yo creo
que Henry Spencer sintió un poco mi rechazo, sintió ese desaire y creo que me malinterpretó. Creo que entendió que yo había rechazado su invitación porque no quería que me entrevistaran junto a otras personas. Me apena un poco esto porque con Hugo y con Aldo hemos salido en varios videos juntos, hemos mantenido hasta cierto punto una amistad dentro del marco de nuestro trabajo como divulgadores, pero creo que el contexto en el que se desarrolló esta segunda conversación, no me acuerdo en qué situación estaba, seguramente estaba en la calle, yo le respondí apurado. Como les repito, no es uno de mis dones el ser empático. A veces cuando estoy de repente bajo problemas o bajo presión no reacciono bien. Seguramente él se lo tomó a mal. La verdad es que lamento mucho que eso haya pasado porque en realidad yo sí quería conocer a Henry Spencer. Veía sus videos desde antes de siquiera plantearme la idea de ser youtuber. Y sé que él puede que haya sentido el desaire porque finalmente canceló la entrevista, tanto a Hugox como a Aldo. Le dijo que simplemente no podía hacer porque no tenía luz en su casa. En fin, esa es la anécdota que les quería contar. No sé si hice bien o mal, si hice bien en quedarme con la entrevista de Expreso. Yo le planteé a Henry Spencer hacer la entrevista otro día o de repente un poquito más tarde, pero no, se cerró y me dijo que no, que tenía que hacer a esa hora y que directamente por eso no, la verdad que no se realizó. Y repito, me da mucha pena que no haya podido ser así. En fin, no sé por qué me he acordado hoy día de esta anécdota. Las otras circunstancias creo que ya la había olvidado. Pero pues, son cosas que pasan. Y como repito, si es que alguien conoce el canal de Henry Spencer, su labor, pues háganle saber que en algún momento me gustaría retomar esta idea y poder sentarnos a conversar y a pasar un buen rato, que es lo más importante. Bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video improvisado y vernos en una próxima oportunidad.